Nosotros, la guía anterior, vimos el lugar geográfico y la mitología griega. Ya leímos puntualmente un mito, y vimos dónde vivían los griegos, en qué penínsulas, cuáles eran sus mares, ¿ya? Que había una zona montañosa con muchos archipiélagos, y vimos que desarrollaron muy bien la navegación y expandieron su cultura por el mar Mediterráneo, en esta zona ecúneme, ¿ya? Expandieron su cultura eh, a través de este mar, ¿ya? ¿Y qué cosa fue lo que expandieron? ¿Ya? Y una de las cosas que expandieron es lo que vamos a leer y a trabajar el día de hoy. ¿Bien? El objetivo es reconocer en expresiones culturales latinoamericanas del presente confluencia del legado de múltiples civilizaciones como la maya, azteca, griega, romana y europea. ¿Bien? Bien, lo que nosotros vamos a entender hoy día, chicos, es qué era la democracia ateniense, ¿ya? ¿Qué importancia tuvo en Grecia este concepto de democracia, ¿ya? Y cómo después se expandió a través del mar Mediterráneo, ¿ya? No siempre se practicó, no desde que se expandió por el mar Mediterráneo, se empezó a practicar desde ese minuto hasta el presente, ¿no? Han habido muchos tipos de gobiernos o de formas de gobernar, pero sin embargo, la democracia ateniense siempre va surgiendo, va volviendo a nacer, como se podría decir, ¿ya? Bien. Entonces, vamos a comenzar con el texto que se llama la democracia ateniense. ¿Ya? Le voy, le voy a pedir, por favor, a, a Joaquín que empiece a leer. ¿Joaquín está ahí? Dice, yo no puedo hablar. Ya. Entonces, Marcos Cáceres. Ya. Ya. El siglo de oro ateniense coincidió con la figura de Pericles, que rigió como primer magistrado durante varios años. A partir del 466 a.C., los destinos de los polis, a ese le considera el cultivador de la democracia ateniense, al eliminar las prerrogativas que aún tenía el aerópago, principalmente reducto de los nobles en beneficio de la Eclesia y la Boule, al permitir la posibilidad de que un mayor número de grupos sociales pudieran acceder a las altas magistraturas, y al instaurar el sistema de la mistoforia o pago de dietas de los ciudadanos que ejercían como jurados o fuentes miembros del Consejo. La paga era de 2 óbolos diarios, suma modesta, pero que permitía que todos los más humildes pudieran ejercer sus derechos políticos, aunque se quedaran sin el jornal diario de su trabajo. Ya, súper. Ya, entonces, ¿qué nos dice este texto? ¿Quién fue Pericles o qué hizo Pericles? Eligió como primer magistrado. Ya, bien. Y, mira, se le considera el culminador de la democracia ateniense, al eliminar las prerrogativas que aún tenía el aeropago,
¿Qué era el aerópago? Aerópago, perdón. Principal reducto de los nobles. Ya. Un principal reducto de los nobles. ¿Qué habrá sido eso? ¿A qué lo pueden asociar el aerópago? Pago aéreo, algo así. Ya, sí, pero no es como un pago de dinero, no. Esto es como una especie de edificio, no, pero a ver, no un edificio, es un lugar donde se juntan unos nobles. Se juntan los nobles, mira, dice. En beneficio de la Iglesia y la bola, al permitir la posibilidad de que un mayor número de grupos sociales pudieran acceder a las altas magistraturas y al instaurar un sistema de la mistoforia o pago de dietas a los ciudadanos que ejercían como jurados o fueran miembros del Consejo. Era como congreso. Ya, sí, muy parecido, sí. Bien. Pero cuando hablamos cuando hablamos de jurados, ¿dónde hay jurados? ¿En las competencias? Ya, las competencias, muy bien. ¿Dónde más hay un jurado o un juez? ¿En los juzgados de garantía? Ya, muy bien. Muy bien. Aquí alguien dijo en el chat. En los juicios, excelente. Ya, los jurados, claro, o los jueces están en el juzgado, ¿cierto? Muy bien. Muy bien. Y entonces, ¿qué sería el aeropago entonces? Un juzgado. Ya, era una especie de juzgado que hoy en día podríamos considerar, en el cual los nobles asistían para, eh, para ser jurados, valga la redundancia, de ciertos asuntos que ocurrían en Grecia. ¿Se entiende? Sí. ¿Sí? Ya. ¿Qué pasa? Antes de esto existía, sin embargo, antes lo manejaba un rey. ¿Qué pasa con un rey? ¿El rey escucha más gente o toma decisiones quizás él solo? O claro, Solo. solo, ¿cierto? O sea, un rey siempre Solo. tiene personas que lo aconsejan. Ojo, sí. Sí, un rey tuvo personas que lo aconsejaban. Sin embargo, la decisión siempre recaía en él. Él era la persona que tomaba la decisión, ¿ya? No así cuando hay varias personas que toman decisiones, como es un sistema democrático. En un sistema democrático se eligen representantes y estos representantes toman decisiones por un grupo, ¿ya? Pero son varios representantes porque son varios grupos humanos. ¿Qué pasa entonces? Pericles eliminó estas prerrogativas que tenía este lugar, ¿ya? El aerópago, ¿ya? En beneficio de la Eclesia y la Boule, que era la Eclesia y la Boule, eran también sistemas donde se reunía la gente a discutir, a legislar, ¿ya? ¿Y para qué? Para que un mayor número de grupos sociales pudieran acceder a las altas magistraturas. ¿Se entiende? Es decir, se eliminó
trabas que existían para que la gente pudiera participar aún más. ¿Ya? Sí. Bien. Samir, por favor, continúa leyendo. El historiador Tucídides nos transmite un elocuente discurso de Pericles. Nuestra constitución política nos sigue las leyendas de las otras ciudades, sino de las leyes y ejemplo a las demás. Nuestro gobierno se llama democracia porque la administración sirve los intereses de la masa y no de una minoría. De acuerdo con nuestras leyes, todos somos iguales en lo que se refiere a nuestras diferencias particulares. Espera. Muy bien, Samir, pero vamos a ir, como el texto está un poquito más largo, lo vamos a ir analizando al tiro, ¿ya? Ya. Tenemos minoría. Aquí dice Pericles, nuestra constitución política no sigue las leyes de las otras ciudades, sino que da leyes y ejemplo a las demás. ¿Ya? Nuestro gobierno se llama democracia, porque la administración sirve los intereses de la masa y no de una minoría. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué es la democracia para Pericles? Todos pueden opinar, Ya todos pueden opinar, bien. ¿Qué más? votar, ¿Qué más? Chicos, ¿qué más? todos pueden votar, Ya todos pueden votar y que a los intereses de la masa, o sea, de todas las personas. Ya. Sigue, Samir. pero en lo relativo de la No, sigamos aquí. De acuerdo. ya. De acuerdo con nuestras leyes, todos somos iguales en que se refiere a nuestras diferencias particulares, pero en lo relativo a la participación en la vida pública, cada cual obtiene la consideración de acuerdo con sus méritos. Y es más importante el valor personal que las clases, no la clase a que pertenece, es decir, nadie siente el obstáculo de su pobre o inferior condición social, cuando su valía le capacita para prestar servicios a la ciudad. Ciertamente pocas veces a la historia de la humanidad podemos encontrar un grado similar de democracias, pero esta democracia era Ya. Hasta ahí nomás. Bien. Bien. Entonces, según Pericles, la democracia era el poder que estaba enfocado en el interés de la masa, ¿ya? De toda la gente. Sus leyes consideraban que todos eran iguales, que todos tenían que participar en la vida pública, ¿ya? De acuerdo a sus méritos y valor personal, y todos que debían o era importante prestar servicio a la ciudad, ¿ya? Eso decía Pericles. Dice ahora, ciertamente pocas veces en la historia de la humanidad podemos encontrar un grado similar de democracia. ¿Por qué podemos encontrar, si vemos la historia pasada, por ejemplo en Egipto, en Mesopotamia, ¿por qué podemos encontrar pocos ejemplos de democracia? ¿Qué tipo de gobierno hay en esos otros lugares? En Babilonia, en China. ¿Se acuerdan cuando estudiamos Egipto? Y vimos unas imágenes que eran como unas pinturas.
¿Recuerdan eso? Sí, Ya. ¿Cómo era? ¿Quién gobernaba, perdón? ¿Quién gobernaba en Egipto? el Rey. faraón. Ya, un faraón, ¿cierto? Sí, muy bien. Ahora, cuando un faraón, que es como un emperador o un rey, ¿habrá existido la democracia en ese lugar o no? No. No, No, ¿cierto? No. Porque obviamente él era la persona que decidía todas las cosas, las leyes, la administración, entre otras cosas, entre todo lo que conlleva dirigir un Estado o una nación. ¿Ya? ¿Por qué no se puede encontrar muchos ejemplos de democracia en el pasado? Porque casi nadie la practicaba, muy pocos la practicaban. ¿Y quiénes la practicaban? Principalmente, ¿y quién la creó? Grecia. Ya, y no solo Grecia, no era todo Grecia. Grecia eran ciudades-estado. ¿Qué quiere decir eso? Que eran varias ciudades. Imagínense Chile, está Valdivia, ¿cierto? Valdivia, Concepción, está Santiago, ¿cierto? sí, ¿Sí? Muy bien. sí, Ya, imagínense que cada ciudad tenga sus propias leyes, gobierne, tenga distintos gobernadores, distintas personas que mandan. Y por ejemplo, imagínense que acá en Valdivia existe la democracia, pero en Concepción no, en Concepción haya un rey y en Santiago haya un emperador, o hayan dos reyes, o un dictador. ¿Se imaginan? Somos igual Chile, pero tenemos distintas formas de vida o distintas formas de gobierno, ¿ya? Así era Grecia. Grecia eran varias ciudades que tenían, distintas formas de gobierno. Por ejemplo, Esparta no existía la democracia, eso era una monarquía, una bimonarquía de hecho, no era una monarquía. Habían dos reyes en Esparta. En Atenas es donde se practicaba la democracia, ¿ya? Y esta fue la que se expandió en distintos lugares. Muy bien. Pero esta democracia era restrictiva. ¿Qué quiere decir que esta democracia era restrictiva? ¿Qué quiere decir restrictiva? que solo afectaba a los ciudadanos. No, o sea, ya, pero ¿qué quiere decir la palabra restrictiva? ¿Qué significa? Que era como con muchas reglas. Ya, muy bien. La restricción es que tiene regla, que tiene límites, ¿ya? Nosotros hoy día como conocemos la democracia, la estudiamos hace, bueno, siempre estamos hablando de democracia, pero lo estudiamos hace 2 años, cuando vimos la Constitución, ¿se acuerdan cuando vimos la forma de votar? ¿Se acuerdan? Los partidos políticos, fue el año pasado, creo, si no me equivoco. ¿Recuerdan eso que vimos el año pasado, cierto? Sí, Cuando que habían alcaldes, concejales, que unos se asignaban por voto popular, otros se asignaban por confianza del Ejecutivo, ¿ya? ¿Se acuerdan de eso, cierto? sí, Ya. Ahora, por ejemplo, si una elección a presidente, o la elección que viene ahora, la del apruebo o rechazo, ¿quiénes pueden ir a votar a esas elecciones? ¿Quiénes pueden ir a votar? Todo. todos. Todos, ¿cierto? Pero igual hay que cumplir una regla. Pueden ir todos, o sea, ustedes también podrían ir a votar. Mayores de 18 años no pueden Ya hay votar. que ser mayores de 18 años, ¿cierto? Mayor de edad y no tener problemas con la justicia estando preso, ¿cierto? ¿Sí? Sí. Sí, Ahora, una persona que es muy pobre, ¿podrá ir a votar o tiene restricción? Sí, se puede. Puede. Puede, ¿cierto? se puede. Bien. Puede. Ya, y obviamente los que no podrían votar tampoco serían los extranjeros que están recién viviendo en Chile, a no ser que ya le hayan conseguido la ciudadanía. Bien. ¿Qué pasaba en Grecia? En Grecia sí existía la democracia, si había voto popular. Chicos, apaguen sus micrófonos, por favor. Aquí hay un ruido. Ahí sí. Sí se podía ir a votar,
sí había participación democrática donde se escuchaba la voz de los ciudadanos. Sin embargo, para ser ciudadano en Grecia, tanto ricos y pobres, como dice acá, para ser ciudadanos esto solo se obtenía por nacimiento, es decir, nacer en Grecia. La persona que no nacía ni siquiera en Grecia, ser ciudadano ateniense. Por ejemplo, si yo nací en Esparta, ya no es ateniense, entonces no puede participar. ¿Se entiende? Sí. Ya. Y los que eran considerados ciudadanos eran muy pocos, po. A los que consideraban ciudadanos de Atenas, ya era un número muy reducido. Del 100% era un 10% considerado ciudadano. ¿Es democrático eso, no? ¿Es la voz de todos? Si solo el 10% toma la decisión de todos, ¿es democrático, no? No. No, ¿cierto? Mira, aquí dice, el mismo Perícles dispuso leyes limitativas impidiendo tenerla quien no fuera hijo de padre y madre ateniense, con lo que paradójicamente su propio hijo, que tuvo con su compañera Aspasia, fue extranjero en su propia ciudad. ¿Se entiende? O sea, para ser un ciudadano ateniense tenías que tu papá y tu mamá ser de Atenas, si no, no era ciudadano. ¿Y qué le pasó a Pericles? Le pasó eso, porque Aspapia era extranjera, quizá era de Esparta o de otra ciudad cercana a Atenas, pero era considerado un extranjero. ¿Se entiende? Sí. Sí, muy bien. Ya. A pesar de la dificultad que representa hacer un estudio demográfico, algunos historiadores han calculado en 40.000 el número de ciudadanos, incluido esposa e hijos, para la Atenas de esta época, sobre una población algo mayor de 300.000 habitantes. Aunque había ricos, la mayoría eran pequeños propietarios de tierras, jornaleros y artesanos. O sea, 40.000 personas podían nomás votar. Las otras 260.000 no podían participar. ¿Ya? ¿Habrá sido tan democrático comparándolo con nosotros? Chicos, ¿No? no, por cierto. O sea, ahora sí, es un ejemplo claro de la democracia porque existía el voto, habían instituciones como la Aerópago, eh, sí, también es el fiel reflejo de la democracia y cómo comenzó. Sin embargo, si lo comparamos con nuestra democracia actual, no era tan democrático. Ahora, lo más probable es que quizá en 500 años más van a comparar la democracia de nuestro tiempo con la de ellos y va a ser totalmente distinto. Bueno, si existen los seres humanos en 500 años más también. Bien. Junto a estos ciudadanos había un grupo muy activo con derechos limitados, los metecos o extranjeros. Eran libres y generalmente griegos nacidos en otras ciudades. ¿Ven lo que le explicaba delantito? Que Grecia son varias ciudades-estado y la democracia se practicaba en Atenas. Si tú nacías fuera de Atenas o tu papá o mamá no eran atenienses, tú eras extranjero o también denominados metecos, ¿ya? Que preferentemente se dedicaban al comercio y a la industria, no podían votar ni participar en las instituciones de Estado. El grupo más numeroso era el de los esclavos, ya en Grecia sí existía la esclavitud, aunque protegidos carecían de todo derecho político. Las mujeres, por muy hijas y esposas de ciudadanos que fueran, tampoco podían intervenir, en los organismos públicos ni votar. ¿Ya? ¿Quiénes podían participar entonces? ¿Quiénes eran los que podían participar en esta democracia ateniense? Los metecos o extranjeros.
ellos eran los únicos que podían participar de la democracia. No, ¿Quiénes podían participar de la democracia ateniense? Los ciudadanos. Ya, muy bien, Javiera. Los ciudadanos, solamente los ciudadanos atenienses. Para ser ciudadano ateniense, cómo se obtenía esta ciudadanía? Tenía que vivir ahí o ser hijo de los que vivían ahí. Ya. Todos los que vivían en Atenas eran ciudadanos atenienses. No, No, sino que los que vivían de hace tiempo ahí porque no se consideraban los extranjeros. Cierra, hijita, ya. Bien. Ya, bien, los que vivían en Atenas, pero sin embargo, para hacer o tener la ciudadanía ateniense, había que nacer en Atenas, ¿sí? Eso es lo primero, nacer en Atenas. Y que tus padres y tus madres también hayan nacido en Atenas, ¿se entiende? ¿Sí? sí, Yo creo, obviamente, que el ejemplo que da Juanito, igual, o sea, creo yo, no, la verdad lo ignoro, pero creo y asumo que si una persona llegó al extranjero y fue teniendo hijos y quizás en su cuarta generación ya lo más probable es que ya eran considerados atenienses, creo yo. Sin embargo, para obtener la ciudadanía tenías que nacer en Atenas y que tu papá y tu mamá fueran ciudadanos atenienses. Era la única forma de obtener la ciudadanía. Si no, no eras considerado ciudadano. Si tu papá era ateniense y tu mamá era extranjera de otra ciudad, ya no eras ateniense, eras un meteco o un extranjero, ¿se entiende? Por lo tanto, no tenías derecho a participar perdón, en las votaciones políticas, entre otros actividades que realizaban de la democracia en Grecia, perdón, en Atenas. Ahora, chicos, la mayor parte de la población, de 300.000 habitantes aproximadamente que se presume que existían, solo el 40.000 eran ciudadanos. Sin embargo, hay otras personas que también se excluían, que está el último. ¿A quién excluían? a las mujeres. A las mujeres. Ya, muy bien, a las mujeres también las excluían. No había diferencias, si fuera muy pobre, muy rico o de medianos recursos, todos participaban en la democracia, solamente si tenían que ser ciudadano ateniense. ¿Cómo consideran ustedes que las mujeres, aquí dice, por muy hija y esposa, por muy ciudadanas que fueran, no las dejaban participar? ¿Cómo consideran eso? ¿Qué piensan de eso? Que eran machistas. Ya, eran machistas, muy bien. ¿Cómo habrán visto a la mujer en esta época? Que no valía su opinión. Ya, muy bien. Lo más probable es que claro, o sea, la opinión no la consideraban. Hijita, ya, ahora sí. Do. Bien. Bien, chicos, seguimos entonces. Para resumir entonces, los que podían participar en la democracia ateniense tenían que ser hombres, ciudadanos, nacidos en Atenas. ¿Ya? Bien, pasamos a las preguntas. Dice, ¿qué funciones cumplía el aerópago? Lo dijimos delante. ¿Qué función cumplía el aerópago?
función era, Principal reducto de los nobles. ya vamos a escribir eso, ya era el principal reducto de los hombres nobles y su función, ¿cuál era la función? Porque esa es la pregunta, no sale en el texto, así que no lo busquen ahí. Yo se lo dije, sí. Le dije algo que con los juzgados, habían jueces, Podían votar. ya, sí, pero está relacionado con los jueces. Era ser el, Jurados. Juzgado. Ser el jurado. ¿cómo a ver de uno? William, ¿qué dijo? Era ser el jurado. Ya, ya, era ser, ya, vamos a escribir así, yo lo voy a dar, el tribunal, era ser el tribunal que juzgaba a magistrados y homicidas y resolución de conflictos. Magistrados, ya. Esa era la función entonces. La función era, como dije William, ser jurado, ¿ya? Y jugaba a los magistrados, es decir, eh, le decía lo que estaba bien, lo que estaba mal, las penas en caso de que hubiesen actuado mal dentro de este organismo, ¿ya? ¿Se entiende? Ahora yo les pregunto, ¿qué institución chilena actual cumple esa función de ser un tribunal que juzga? Los juzgados. Ya. ¿Y cómo se llama ese poder? El Poder Judicial. Judicial. Ya, muy bien. En Poder Chile judicial. lo encontramos en el poder judicial, en la institución de los juzgados. Perfecto, muy bien, chicos. Ya. Contesto, le doy un minuto. Listo. Listo, Calisto. Listo. Ya. Ya. ¿Seguimos? ¿Sí? Sí, profesor. ¿O no, profesor? ¿Seguimos? Sí, 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 profe. profesor. Ya, muy bien. Número 2 dice, ¿por qué se afirma que Pericles perfeccionó o dio culminación a la democracia en Atenas?
¿Por qué se afirma que Pericles perfeccionó o dio culminación a la democracia en Atenas? Lo vamos a ir a buscar acá arriba. Dice, a él se le considera el culminador de la democracia ateniense al eliminar las prerrogativas que aún tenía el aeropago, principal reducto de los nobles en beneficio de la Eclesia y la Boule, ya que es donde estaba la mayor la participación ciudadana, a permitir la posibilidad de que un mayor número de grupos sociales pudieran acceder a las altas magistraturas. Ahora, con sus palabras, ¿por qué se afirma que Pericles perfeccionó o dio culminación a la democracia en Atenas? Porque dejó que votara más gente. Ya afirma esto porque permitió que más gente participara en la democracia. ¿Ya? ¿Y de qué manera permitió eso? ¿Terminaste? Ya, ¿por qué se afirma eso? Perdón, ¿qué hizo? Él permitió que más gente o más ciudadanos participara de la democracia. Ahora, ¿qué fue lo que hizo él? Cambiar las leyes. Ya, cambiando las leyes, ¿ya? ¿Qué leyes o qué hizo? Que impedían. A ver. Esta carrera, perdón, me equivoqué. Voy a dejar 10 segundos. ¿Listo? Volvemos. Ya, cambiando las leyes que impedían o restringían. ¿Qué restringían? La Participación. Ya, muy bien. La participación de la ciudadanía ateniense. ¿Ya? Después nosotros podemos reflexionar si habrá sido tan democrático Pericles, quizás si lo vemos desde nuestra mirada actual, quizás no fue tan democrático, porque claro, dejó afuera mucha gente, dejó afuera a las mujeres, entre otras cosas, dentro de este cambio en las leyes. Sin embargo, igual permitió que naciera la democracia, pues que más gente pudiera formar las leyes de esa ciudad, que es Atenas. Bien, chicos, hoy día nosotros trabajamos hasta esta parte, ¿ya? Solo hasta esta parte porque el texto igual es largo, por eso no agregué más preguntas ni tampoco vamos a completar esto de acá, ¿ya? Así que eso, bien. Como resumen, ¿qué me podrían decir de la democracia en Atenas? ¿Quién fue como el culminador de la democracia en Atenas? ¿O el que la empezó o que la perfeccionó allá? ¿Quién fue? Pericles. Ya, muy bien, Pericles, ¿cierto? ¿Qué era un meteco? Profe, voy a bajar que me faltó escribir la Oh, respuesta de... discúlpeme. Ya, le voy a dar un minuto para que creen, a mí se me fue.
Listo. Ya, muy bien, chicos. Ya, volviendo entonces a lo anterior, ¿quién fue el culminador o el que perfeccionó en Atenas, no en la actualidad, la democracia? Pericles, ¿cierto? Bien, ¿qué eran los metecos? Los ciudadanos, Ya, por ahí va, pero es todo lo contrario. ¿Qué serían los metecos? los que votaban, eran los extranjeros. Ah, muy bien, muy bien. Ya los metecos serán los extranjeros, ¿ya? ¿Los metecos podían votar? No, no podían votar, solamente podían No, votar como la segunda generación de la familia. Ya, Tenían que haber nacido en la ciudad. claro. Si es que, recordemos que eso yo podríamos averiguarlo, lo voy a averiguar, o ustedes podrían averiguarlo, y comprobar si era así, pues, si después un meteco que hubiese vivido muchos años, y su hijo, y su nieto, y su bisnieto, quizás pasaban a ser ciudadanos atenienses. Lo ignoro, no recuerdo la verdad de eso. Sí, para ser ciudadano había que nacer en Atenas y ser hijo de ateniense, de mamá y papá ateniense. ¿Ya? Ahora, ¿quiénes podían votar en Atenas? ¿O quiénes podían participar de la política en Atenas? Los ciudadanos los Los ciudadanos. ciudadanos. Muy bien. ¿Solamente los ciudadanos de Grecia o los ciudadanos de Atenas? del pueblo en el que se practicaba la democracia. ¿Ya? ¿Y cómo se llama este pueblo, esta ciudad donde se practicaba la democracia? Atenas. Atenas. Muy bien, Javiera. Entonces, por ejemplo, si yo soy espartano, bueno, me parezco al rey Leonidas en la barba. Si yo naciendo en Esparta, ¿podría haber ido a votar a Atenas? ¿O haber No participado? tendría que tener hijos y esos hijos tener hijos y esos recién podrían votar. Ya, sí, pero yo estoy hablando de ello. Yo, espartano, me fui a vivir a Atenas y quiero participar de la vida política en Atenas. ¿Podría participar? No, No. No, ¿cierto? Porque ¿qué sería yo? un extranjero. Un extranjero o un meteco. Muy bien, chicos, muy bien. Perfecto. Ya, de eso se trató la clase hoy día, po, justamente lo que estamos hablando ahora. Ya, por ejemplo, vamos a poner otro ejemplo para ver si queda claro. Ya, yo soy un ateniense, nací en Atenas, mi papá y mi mamá eran atenienses, pero me enamoré de una espartana y tuve un hijo con ella, con esta espartana, y mi hijo le voy a colocar eh, Aquiles. Aquiles se va a llamar mi hijo. ¿Qué le Pregunta, parece? Aquiles Baeza. Aquiles Baeza, ¿será ciudadano ateniense? No, ¿Por qué no? porque por, porque Ya, porque su mamá. porque su mamá es extranjera. Excelente, Javiera, muy bien, muy bien. Ya, recordemos que para ser ciudadano solamente hay que tener padres atenienses, mamá y papá atenienses, ¿ya? Y así se obtenía la ciudadanía y así se podía participar de la democracia ateniense. Si yo, siendo ateniense, me casaba con una persona de otra ciudad, mi hijo era extranjero, era un meteco. ¿Ya? ¿Se entiende? ¿Sí? Bien. Ahora, ya aquí les va esa y después me separé de mi esposa espartana y me casé con una esposa ateniense. Y tuvimos una hija, ¿ya? Y mi hija se llamaba Atenea. Le puse Atenea, me acuerdo. Ahora, esa hija, Atenea, ¿podrá participar en la vida política de Atenas? Sí. ¿Sí? ¿Por qué?
Ella es una ciudadana ateniense, ¿cierto? Y pues, como es ciudadana ateniense, mi hija va a poder participar, ¿cierto? Sí. ¿Sí? Sí. Sí. Ahora, ¿qué dice acá? Miren. No podían votar porque eran mujeres. Ah, muy bien. A pesar de que fueran ciudadanas, a pesar de que su papá y su mamá fueran ciudadanos atenienses, ellos no podían participar por ser mujeres. ¿Ya? En resumen, chicos, el... En resumen, niños, Atenas tenía... La democracia en Atenas fue culminada por Pericles, ¿ya? Solo podían participar los ciudadanos que hayan nacido en Atenas y que sean hombres, ¿ya? Bien, y lo que sí no hacía una diferencia entre ricos y pobres, siendo ciudadanos se podía participar. Bien, chicos, ¿quedó claro lo de hoy día? Sí. Muy bien. En este momento voy a dejar de grabar. Sí.